Primero en C5N detuvieron a integrantes de Revolución Federal, entre ellos a su líder, a Jonathan Morel, el famoso Ari carpintero vía YouTube, el hombre que recibió millones de pesos por parte de Caputo Hermanos. ¿Por qué esta decisión? Lo detuvieron en el marco de una investigación que lleva adelante el juez Marcelo Martínez de Giorgi con el fiscal Gerardo Policita, en la que se investiga el accionar violentísimo de Revolución Federal, las amenazas a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, incluso también al presidente de la Nación y al diputado también Máximo Kirchner. En esta causa se investiga todo este andamiaje violento de Revolución Federal, además de, por supuesto, de dónde proviene su financiación, ¿no? Recordemos que días atrás contamos nosotros que la carpintería de Jonathan Morel estaba por quebrar y de pronto empezó a recibir frondosas sumas de dinero que le permitieron resurgir. Y ese dinero venía de Caputo Hermanos, una firma vinculada con la familia de un exministro de Mauricio Macri. Bueno, en el día de hoy, hace instantes nomás, se produjeron 3 detenciones. La de Jonathan Morel, que se produjo, según me cuentan, en Entre Ríos, en Paraná. Se tomó un micro y obviamente ya estaban haciendo tareas de inteligencia para ver sus movimientos. Cuando llegó a su destino, lo detuvieron. También se detuvo a Gastón Guerra y a Leonardo Sosa, otros 2 referentes de Revolución Federal. Tengo una pregunta. Sí. ¿Estas detenciones se dan en el marco de la causa que investiga el atentado a la vicepresidenta o que investiga Revolución Federal que lleva adelante el juez Martínez de Giorgi? Digo, ¿los detiene Capuchetti o Martínez de Giorgi? Los detiene Martínez de Giorgi en la causa en la que se investiga a Revolución Federal, una causa en la que se investigan amenazas, mensajes violentos, una causa en la que está, por ejemplo, aquella conversación de Twitter Space donde el propio Jonathan Morel, según lo dijo la AFI en su presentación, la Agencia Federal de Inteligencia, proponía lo siguiente, a ver si te suena conocido. Él decía: si yo no fuera conocido para la militancia kirchnerista, me infiltro una semana en la puerta de la casa de Cristina Fernández de Kirchner y en cuanto pasa, la hago pasar a la historia. ¿Te suena conocido? Esto es lo que finalmente pasó. Sí, claro. Obviamente no prosperó el propio Fernando Andrés Abaj Montiel en su intento homicida, pero hizo exactamente lo que estaba diciendo Jonathan Morel que habría que hacer: infiltrarse entre los militantes kirchneristas y atentar en contra de la vicepresidenta. En esos espacios de diálogo que hay también registrados y ya presentados en la investigación en Twitter Space, hablaban de ponerse en el camino de la comitiva presidencial y atacar al presidente Alberto Fernández, o incluso se lamentaban porque había uno de los que intervenían en el diálogo que vivía en Santa Cruz y le decía: ¿pero cómo vos te lo cruzás a Máximo Kirchner y no hiciste nada? Bueno, todo eso está en el expediente judicial, todo eso es parte de la investigación. En el último tiempo... Sí, pero yo quiero insistir con esto, todo eso es parte de la investigación, no del atentado, correcto, sino de Revolución Federal, porque correcto, la jueza Capuchetti entendió que esto no formaba parte del atentado en sí. La Cámara entendió lo mismo, le dijo: tiene razón la doctora Capuchetti, quédesela usted de esta investigación, Martínez de Giorgi. Y ahora sí, estas 3 detenciones. El de la izquierda es el hombre que agredió al Otro Maislin, que agredió la camioneta de Sergio Massa cuando fue a jurar en su asunción como ministro. Es quien estuvo en la casa de la vecina de la vicepresidenta, es quien se sacó fotos desde el balcón, en el piso de arriba de la vivienda de Cristina Kirchner. Y el otro, el de la derecha, entiendo que es el socio de Morel, el creador de Revolución Federal, ¿no? Así es. Los 3 van a tener que dar explicaciones ante la justicia por la violencia de los mensajes que promueven desde su espacio. Eventualmente también tendrán que explicar, si es que la justicia lo considera oportuno, cómo se costea Revolución Federal, de dónde saca los recursos, por ejemplo, para llevar antorchas a la Plaza de Mayo, para promover las movilizaciones tan violentas que hemos visto en el último tiempo. Todo esto está bajo investigación. Te decía recién, la causa estuvo toda la última semana bajo secreto de sumario. En ese contexto fue que el fiscal Gerardo Policita avanzó con una amplia batería de medidas de prueba que le permitió de alguna forma trazar los perfiles de estas personas que ahora acaban de ser detenidas. A partir de que sean llevadas a su lugar de detención, obviamente habrá un margen de tiempo de unas 24 horas prorrogables por otras 24 horas más para que se les tome indagatoria y luego sí el juez Marcelo Martínez de Giorgi decida si los procesa, dicta la falta de mérito y en tal caso decida si corresponde o no una prisión preventiva. Pero este será ahora el momento de las explicaciones. Obviamente la causa estuvo bajo secreto de sumario, habrá que ver cuando se levante cuáles son los elementos con los que cuentan tanto el juez como el fiscal para disponer estas detenciones que son la noticia del último momento. Y yo te repito, en esta causa se investiga también un discurso de odio muy violento.
se investigan amenazas, se investigan convocatorias a atentar contra la vicepresidenta de la Nación. Se investigará también el financiamiento de este espacio. Y seguramente, y lo decíamos ayer, más temprano que tarde, alguien va a tener que volver a preguntarse si no corresponde investigar todo esto junto con la causa en la que se investiga el atentado, el ataque contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. A priori, Marcelo Martínez de Giorgi y Gerardo Policita habían coincidido en que correspondía hacer eso. Claro. De hecho, había hecho el fiscal Policita toda una enumeración en la que daba cuenta de los elementos que podían vincular un caso con el otro. No se olviden que Brenda Uliarte, procesada como coautora del ataque a la vicepresidenta de la Nación, participó de algunas de las marchas de Revolución Federal, participó de la Marcha de las Antorchas y lo hizo público, lo subió en sus redes sociales, se ufanó de aquello. No es que no. Y también hay un diálogo entre Agustina Díaz, detenida en el caso del ataque a la vicepresidenta, y otra amiga en común con Brenda Uliarte, en la que decían, en mayo de este año se hizo federalista. Y esa era eventualmente su identificación política. Claro. Se identificaba con ese discurso, con el más violento de todos, con el que decía, hay que matar a Cristina y pasar a la historia, hay que convertirse en San Martín. Bueno, todo eso está bajo investigación judicial y en ese contexto las 3 detenciones que acabamos de contar. Marcos, la política venía pidiendo en un punto que esto ocurra, ¿no? Decían, che, acá hay violentos, hay incitadores que siguen como si nada. Bueno, los detuvieron en otra causa. Sí, definitivamente. Y cuando vos conversás con alguno de los dirigentes, sobre todo los diputados que integran la comisión bicameral o los legisladores que integran la comisión bicameral de seguimiento de los organismos de inteligencia, hacen, al menos políticamente, una lectura que está en línea con lo que decía recién Ariel. Una causa y la otra, la de Martínez de Giorgi y la de Capuchetti, tienen conexiones, ¿no? Conexiones claras, al menos en términos políticos, Sí, quiero sí. decir, lo jurídico después es lo que Ari relataba, pero en términos políticos no hay ninguna duda que si un discurso luego se refleja en una acción, bueno, alguna relación hay entre eso, al Claro. menos en ese sentido, en el de generar un clima, que es mucho de lo que vemos que efectivamente ha sucedido, ¿no? Instigación a cometer delitos, más o menos directa. Claro, ahora Jonathan Morel, Ari, vos decías recién, lo detuvieron en Paraná. Se había tomado un colectivo, se estaba yendo de Buenos Aires. ¿Tenía información de que lo iban a detener? ¿Por qué motivo no estaba en su vivienda? A mí me contaron en primera instancia que lo habían detenido en Paraná, es la información con la que nos quedamos. De todas maneras, me llega ahora una información que da cuenta de que las detenciones las produjo, las llevó a cabo la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que hubo 11 allanamientos en el AMBA y que se detuvo a 3 personas en el marco de esta investigación. No me están, de alguna forma, los investigadores señalando eso, pero lo que a mí me decían es efectivamente se subió un micro, se fue a Paraná, Entre Ríos, y ahí lo detuvieron. A Morel, a Guerra y Sosa los detuvieron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el marco de una serie de allanamientos, 11, que realizó la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Va a ser muy interesante ver ahora a abogados defensores, ¿no? Porque, recordemos, Brenda Uliarte tiene a un abogado penalista que asesoraba a un senador de Juntos por el Cambio, que tenía acceso a la Comisión Bicameral Carrizo. de Inteligencia. Carrizo es el que tiene ese Carrizo, abogado. perdón, Sí, Carrizo. A Brenda Uliarte se ofreció Tejeldín en su para momento. defenderla, aunque ella dijo que no. A Carrizo lo defiende el doctor Marano. Ayer Sabac Montiel pidiendo que un militante de ultraderecha, Hernán Carroll, se haga cargo de la designación de un nuevo abogado y de los gastos de un nuevo abogado. Bueno, ¿quién va a defender ahora a estas 3 personas? ¿Serán defensores oficiales? ¿Querrán ellos que esto no ocurra? ¿Quieren contratar a alguien particular? Me parece que el rol de los abogados y a quién van eligiendo cada uno habla también de que la situación es muy confusa. Bueno, eso es lo que sabremos en las próximas horas. No va a pasar mucho tiempo en que designen abogado. Imagino yo que los 3 o alguno de ellos tenían prevista esta posibilidad de ser detenidos o cuanto menos ser convocados a prestar declaración indagatoria, ¿no? Porque estaban siendo investigados y lo sabían, la causa estaba ya tramitando y lo sabían, y sabían que los delitos por los cuales se los podría llegar a imputar son delitos graves, ¿no? Las amenazas a un presidente, a una vicepresidenta, a un diputado podrían haberle generado la situación de una indagatoria de mínima. Así que imagino yo que tienen prevista ya una defensa, que tienen prevista ya quiénes serán los abogados que los van a defender. Esto recién empieza, los acaban de detener, por supuesto que rápidamente se les da la posibilidad de nombrar abogado. Si no nombran a nadie, tendrán como en el caso de Sabac Montiel y Brenda Uliarte, una defensa oficial. Bueno, interesante que puede llegar a ocurrir en las próximas horas. Los detuvo la PCA entonces. Los detuvo la Policía de Seguridad Aeroportuaria en el marco de una
tanda de allanamientos, que fueron 11 en total. Imagino que junto con la detención de estas personas hay secuestro de computadoras, hay secuestro de celulares. Es cierto que pasó ya más de un mes y medio, ¿no?, entre el atentado y la detención. Hay tiempo para borrar, hay tiempo para hacer desaparecer algún que otro aparato electrónico. Digo esto porque ellos sabían que eran investigados, porque ellos sabían que estaban en la mira de la justicia, porque incluso ya habían dado notas a medios periodísticos defendiéndose o explicando una u otra cosa. Me parece que no es menor el tiempo que pasó entre el hecho y hoy. Que hasta deben tener una estrategia judicial absolutamente Yo creo pensada. Que sí. Porque obviamente esta gente sabía que más tarde o más temprano iba a tener que dar cuentas de lo que hicieron ante la justicia, ¿no? Me refiero a la Revolución Federal, por supuesto. Sí, bueno, hay que recordar que la causa estuvo en secreto de sumario durante los últimos días. Eso le da margen a la justicia para realizar ciertas medidas de prueba de las cuales por ahí nosotros no nos enteramos y les dieron algún resultado. Vos no allanás una casa en el primer día de investigación o no secuestrás un teléfono en el primer día de investigación porque tenés que poder justificar una medida de ese tipo. Se tomaron el tiempo que consideraron oportuno, después de haber opinado, y no está de más recordarlo, que la causa debía tramitar con la que se investiga el atentado a Cristina Fernández de Kirchner. Eso fracasó, intervino la Cámara Federal porteña, se perdió tiempo, por supuesto, la Cámara Federal porteña dijo sigan investigando por separado. Ese tiempo siempre está en favor de quienes están de alguna manera intentando ocultar los delitos que pudieron haber cometido. Pero finalmente, a partir de que la causa le quedó al juez Marcelo Martínez de Giorgi, inmediatamente se la delegó al fiscal Policita, le impusieron el secreto de sumario y a mí me cuentan que le imprimieron una velocidad a la investigación bastante interesante, con una batería muy amplia de medidas de prueba que incluyen perfiles en redes sociales, que incluyen eventualmente seguimientos, que incluye, ¿por qué no?, la intercepción de algún teléfono celular, que incluye también ver los perfiles en redes sociales, te lo decía al principio, digo, ver los perfiles económicos, medidas de corte económico. Así fue que los investigadores supieron cómo estaba recibiendo dinero Jonathan Morel. Ayer, por la noche, Caputo Hermanos se presentó en el expediente y lo que dijo es, somos Caputo Hermanos, somos una empresa de tanta historia, no integra la empresa de Luis Caputo, que es nuestro hermano, pero que no es parte de nuestra empresa, y tenemos que contar que efectivamente contratamos a la carpintería de Jonathan Morel para 2 emprendimientos a través de 2 fideicomisos. Uno es Espacio Anielo en Neuquén, otro es Santa Clara al sur en la provincia de Buenos Aires. Estamos a disposición de la justicia. Y presentaron también una gran cantidad de facturas que lo que hacen es confirmar lo que nosotros habíamos contado acerca del dinero que recibió la carpintería de Morel de parte de Caputo Hermanos. O sea, Caputo Hermanos se acercó a la justicia para decir, efectivamente, nos parecían muy buenos carpinteros. Queríamos que arranquen en su oficio a trabajar con nosotros para emprendimientos inmobiliarios. ¿Cómo llegaron a ellos? ¿Cómo los conocieron si nunca habían trabajado? Lo que dice Caputo Hermanos es exactamente lo que acabas de decir, Luli. Nosotros contratamos una carpintería porque somos una empresa que se dedica a esto, necesitábamos materiales hechos con madera y entonces recurrimos a ello. Pero digo, insisto con esto, ¿cómo llegas a una carpintería que no tiene ningún trabajo para mostrarte, ningún antecedente para presentar? Eso es lo que todavía no está... Hasta cuando uno compra online, se fija cuántas estrellitas tiene el vendedor para comprar un cargador de celular. Eso es lo que todavía no está explicado. Además de que, hay que recordar, en aquella nota que le dio Jonathan Morel a Weintraub en Anfibia, él dice algo así como, la carpintería estaba medio quebrada. Sí, o sea, no llegaba a fin de mes. No llegaba a fin de mes. Y por supuesto que esto le vino como del cielo, ¿no? La cantidad de fondos que le inyectó Caputo Hermanos. Que además coincide en tiempo con el momento en el que Revolución Federal tomaba las calles, ganaba las calles. Lo que dice Caputo Hermanos es nosotros nos relacionamos con la carpintería, no con Revolución Federal. Qué raro igual, ¿no? Insisto con esto, tendría que haber un presupuesto, un material para mostrar, qué muebles se hicieron. Pusieron fotos, en la presentación pusieron fotos de algunos muebles que le compraron a la carpintería. Pusieron fotos. De cualquier modo, a mí me parece, y creo que esta es la clave por la cual Caputo Hermanos no ha hablado públicamente, lo ha hecho en el expediente, lo cual es un paso procesal al que seguramente estarán obligados o en todo caso entenderán qué es lo que deben hacer, pero en términos públicos nadie ha hablado, porque las preguntas serían estas que vos estás haciendo, que son diferentes, quiero decir, vos podés presentarte ante la justicia y demostrar que se hizo tal cosa, que se hizo tal otra. Otra cosa es todo lo que un periodista puede preguntar, por ejemplo. Claro. A eso nos exponen. Y nos exponen porque estas preguntas surgen rápidamente. ¿Cómo contratás una carpintería? Vos tenés un emprendimiento inmobiliario de mucho tiempo, aceitadísimo, y contratás una carpintería. Generalmente
los proveedores de ese tipo de emprendimientos también están muy aceitados y tienen mucho tiempo. Sí, no Otro solamente dato. eso, trabajan hace mucho tiempo con muchos proveedores Por supuesto. y tienen confianza, y si no, con intermediarios que te dicen, bueno, esto está mejor, esto está peor. Pero Contratistas. llegar a una carpintería cuyo dueño te dice, aprendí el oficio hace 6 meses por YouTube, que el monotributo se habilita y se crea para venderte a vos. Nunca habían facturado nada esas dos mujeres hasta que apareció Caputo Hermanos, con un Jonathan Morel que decía estábamos fundidos, no teníamos qué hacer. Con la indemnización me puse una carpintería con mi cuñado. La verdad, demasiado amateur todo, demasiado novato como para que sea contratado por una empresa inmobiliaria por millones de pesos además.